Hola, mi nombre es Lilibet Serrano y voy a hablar sobre el estudio de factibilidad técnico o de ingeniería. La factibilidad técnica se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia que son necesarias para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. De esta forma, permite conocer si es factible, es decir, si puede realizar el proyecto con los recursos técnicos existentes o ampliando estos de ser necesario. La finalidad del estudio técnico es dar respuesta a interrogantes como cuánto, dónde, cómo y con qué producir, así como diseñar una función de producción que sea eficaz, que aproveche los insumos que hay disponibles para producir los bienes o servicios que se desean, así que se debe determinar el capital, mano de obra necesaria para llevar a cabo el proyecto. La ingeniería del proyecto hace referencia a los elementos técnicos del proyecto, tales como localización y tamaño del proyecto, procesos, especificaciones de materia prima, recursos humanos, maquinaria, herramientas y equipos y distribución en planta. Tamaño del proyecto. Es la capacidad que deberá instalarse para atender satisfactoriamente a la demanda del mercado objetivo, es decir, expresa el volumen de producción en un periodo de tiempo determinado. El tamaño del proyecto es óptimo cuando opera con costo mínimo o máxima rentabilidad económica para de esta forma no afectar las estimaciones de rentabilidad que tiene la implementación del proyecto, así como alterar el nivel de operación. Hay tres tipos de capacidad. Primero, capacidad de diseño. Es la capacidad o volumen de producción máximo. Segundo, capacidad instalada. Es el volumen máximo de producción que se puede lograr en un tiempo determinado, tomando en cuenta los recursos disponibles como equipos, instalaciones, recursos humanos. 3. Capacidad real. Es la producción real conseguida en un periodo determinado. Factores que pueden afectar el tamaño del proyecto. Dimensiones del mercado. Se debe realizar un estudio de mercado para determinar la cantidad de productos a producir y así el tamaño de la planta se puede también basar tanto en la demanda presente y en la futura. Capacidad de financiamiento. Hay que tener en cuenta que el proyecto no solo se puede desarrollar con recursos propios, sino que también es posible acudir a las diferentes fuentes de financiamiento que propone el sector financiero del país, pero teniendo en cuenta que se pueda contar con los recursos necesarios para su ejecución. La tecnología tiene que ver con ciertos procesos tecnológicos que exigen un volumen mínimo de producción, que puede ser superior a las necesidades y programación del proyecto, de tal manera que los costos de operación puedan resultar muy elevados y afecten el tamaño del proyecto. Disponibilidad de insumos. Analizar la oferta actual y futura de los insumos más importantes, con el fin de conocer a corto y largo plazo su existencia. Además, se debe evaluar la posibilidad de emplear insumos sustitutos si el proyecto lo permite. Por lo tanto, debemos tener seguridad de conseguir las materias primas en cualquier momento, para darle confiabilidad al proyecto y así poder definir con toda seguridad su tamaño. Factores legales son otros factores que se toman en cuenta en esta área. Localización del proyecto. Tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de establecer el lugar que ofrece los máximos beneficios, los mejores costos, es decir, en donde se obtenga la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario si se trata de un proyecto social. Entre los factores que determinan la ubicación del proyecto, conocidos también como fuerzas localizacionales, se pueden influir en las inversiones del proyecto son: para la macrolocalización se debe analizar en estas zonas a seleccionar las que ofrezcan las mejores condiciones con respecto a ubicación de los consumidores o usuarios, localización de materia prima y demás insumos, vías de comunicación y medios de transporte, infraestructura de servicios públicos, políticas, planes o programas de desarrollo, normas y regulaciones específicas, tendencias de desarrollo de la región, condiciones climáticas, ambientales, suelos, interés de fuerzas sociales y comunitarias. Para la microlocalización se tendrán en cuenta los siguientes factores: disponibilidad y costo de recursos,
mano de obra, materias primas, servicios y comunicaciones. Otros factores, ubicación de la competencia, limitaciones tecnológicas y consideraciones ecológicas. Costos de transporte de insumos y de productos, por ejemplo, los costos de transferencia a la cuenta de fletes. Comprende la suma de costos de transporte, de insumos y productos. Métodos de evaluación de localización. 1. Método de antecedentes industriales. Si en determinada área se ubica una planta de una empresa o industria similar, el área es propicia para el proyecto. 2. Método del factor preferencial. La escogencia final de la localización es el resultado de la preferencia personal de quien debe decidir, mas no del analista del proyecto. 3. Método del factor determinante. Son los que se deben localizar en donde se encuentra la materia prima que se va a extraer o el recurso que se va a explotar. 4. Método cualitativo por puntos. Define los principales factores determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de peso relativo de acuerdo a la importancia que se les atribuye. 5. Métodos del análisis dimensional. Es el método más general, ya que permite incorporar en el análisis toda clase de consideraciones, sean estas de carácter cualitativo o cuantitativo. Proceso productivo. Un proceso productivo contempla el conjunto de operaciones que una empresa debe realizar, con el fin de ofrecer un bien, un servicio o un producto. Abarca la totalidad de los procedimientos que permiten transformar un recurso, una idea o una materia prima en el resultado final de una empresa que una empresa ofrece al mercado. Características de un proceso productivo. Primero, responde a las necesidades de su público. Un proceso productivo debe tener en cuenta las necesidades del mercado. Segundo, propone metodologías claras. El proceso productivo representa un método de producción de bienes. 3. Tiene un principio y un fin. Un plan de producción debe contemplar todos los pasos a seguir en la línea de producción. Cuarto, cuenta con la fuerza de trabajo debida. La planificación debe considerar la necesidad de recursos humanos para efectuar las tareas relacionadas con la producción. 5. Contempla las necesidades tecnológicas. Al definir un proceso, se debe tener en cuenta qué técnicas serán necesarias para cumplir con las fases de producción. Flujo de producción del proyecto. El flujo debe garantizar el funcionamiento armónico de la producción y el uso adecuado de los recursos materiales y humanos. Estos procesos pueden ser: 1. En serie, tienen un diseño poco flexible y bien definido, que les permite obtener costos unitarios bastante bajos. 2. Por pedido. Tienen un diseño más flexible, cuentan con equipo y personal que se adapta a las características del producto del pedido que se hace. 3. Por un proyecto específico. Son procesos únicos, bien definidos y con tareas bastante definidas. Tecnología de producción. Es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para obtener los bienes y servicios. La función de producción se elige a través del análisis técnico-económico de la tecnología existente. En la producción se pueden encontrar alternativas como proceso de mano de obra intensiva, proceso mecanizado, proceso altamente mecanizado y proceso automatizado o robotizado. Selección de maquinaria y equipos. La maquinaria y equipo comprende todos aquellos elementos o artículos materiales que se requieren para desarrollar el proceso de producción o prestación del servicio. Para su selección se debe tener en cuenta vida útil, costo de adquisición, costo de instalación y de mantenimiento de cada uno de los equipos. Al momento de seleccionar la maquinaria, se debe tomar en cuenta características técnicas, costos, atención de proveedores y compra de comportamiento de la maquinaria. Selección de materia prima. Es fundamental elaborar una descripción detallada de los insumos, tanto principiantes como secundarios, donde se indique nombre, unidad de medida, cantidad necesaria, calidad mínima, exigencia, proveedores, precios y disponibilidad seleccionada del personal de producción. Para la contratación del personal se encuentra ligado tanto a la tecnología como al tipo de maquinaria que se va a implementar. Debe estar enfocada en encontrar al personal que cumpla con los requerimientos exigidos para cada puesto, es decir, escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para lograr la eficiencia y el rendimiento que se desea
en la empresa. Distribución de la planta. Es la disposición de los recursos en el espacio, pero no solo se refiere a situar las máquinas, los bancos de trabajo, las estanterías, entre otros. Comprende también el estudio de los espacios necesarios para los movimientos, para el almacenamiento tanto en materia prima como producto terminado, el estudio a corto y mediano plazo de crecimiento y actividades que vayan a tener lugar en la planta. En conclusión, en la distribución en planta, su finalidad es colocar las máquinas y demás equipos de manera que permitan a los materiales avanzar con mayor facilidad, al costo más bajo y con la mínima manipulación. Gracias por su atención.